Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todas. Espero estén pasando un día increíble y pues vamos a comenzar el día de hoy. El tema es identidad. Aquí tenemos ya las preguntas que hicieron. Los invitamos a que hagan sus preguntas por medio de la página también y si quieren algún tema en especial que quieran tocar, que quieran saber información, también déjenoslo saber y nosotros podemos trabajar en esos temas. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera pregunta. Dice, ¿qué etiquetas nos ponemos nosotras que no provienen de Dios? Creo que esta pregunta fue muy buena porque sí hay muchas etiquetas que nos ponemos sin darnos cuenta muchas veces, en las cuales decimos, pues soy un fracaso, soy un adicto, soy un pecador. Entonces, creo que son esas etiquetas que no nos damos cuenta que vamos poniéndonos o que nos etiquetamos en nuestro pasado cuando vivimos un momento en el mundo y entonces nos quedamos con esas etiquetas y permitimos que permanezcan y obstruyan. Y en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya esas etiquetas se quedan juntamente con toda tu vida en el pasado. No sé qué opinan ustedes. Pues no las veo que quieran ahorita. Pero bueno, hay etiquetas que nos ponemos basadas también en la percepción social. Eso s- hoy en la actualidad surge mucho por las redes sociales y sobre todo más como mujeres. eh, mm, Regularmente lo seguimos porque vemos en las redes sociales mujeres que pues, o que son muy fitness, o que logran, eh, tener una estética a través de médicos, cirugías, o que hay una apariencia a través de ella. Y a veces nos ponemos esas, parámetros nosotras en nuestra mente, basadas en otras personas. Y en el estatus social también que se demuestra ahí, o sea, todo en apariencias. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra identidad está fundamentada en Dios, no en una pantalla, ya sea en una computadora o en un teléfono. O como decía Leslie ahorita, nos autopercibimos nosotros mismos también según cómo nos criaron. Hay personas que no han tenido la suerte o el gusto de tener buenos padres, de tener unos padres amorosos, de tener unos padres atentos o de tener unos padres, pues vaya que hayan crecido con el entendimiento de cuidarnos, de cuidar nuestra mente y que te metieron en la mente, tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Y todas esas percepciones han crecido dentro de mí o dentro de ti o dentro de las personas arraigadas. Y Dios quiere desarraigar ese tipo de percepción en nosotros, en ti, en mí, en ustedes, porque Dios nos ha dado una identidad desde que nos creó en Génesis 1:27. Él nos dio una identidad preciosa, una identidad perfecta para servirle, para adorarle, pero sobre todo para ser únicos y especiales. Es la primera, ¿verdad? ¿Qué etiqueta nos ponemos? Pues, ¿qué etiqueta nos ponemos? Sí. A ver, yo estoy viendo que ahorita en este mundo que hay tantos problemas, la gente anda de aquí para allá en sus trabajos, con tantas ocupaciones, tantos problemas. Una cosa que se pone las personas que no proviene de Dios, esa etiqueta es la amargura. Es una raíz profunda, un fruto de dolor no sanado.
es un resentimiento, falta de perdón. Eso es lo que vemos en este mundo mucho, la amargura, el enojo, el rencor, porque no perdonan, porque no aman al prójimo, porque lo ven con odio, con rencor, y eso algo que a Dios no le agrada. Eso no proviene de Dios. Eso debemos de quitarlo y echar fuera. Sabemos que todos somos humanos, todos cometemos errores, y por eso debemos de perdonar al que te ofende, debes de quitar ese dolor, esa tristeza, para que esa raíz de amargura no te alcance cada día más y más. Por eso la palabra de Dios siempre es tan sabia. La palabra de Dios tiene respuesta para nuestra vida, y en Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así es que no, Dios quiere que te quites esa amargura, ese enojo, ese rencor, eso que te hace la tristeza, y Él dice que Él te va a dar descanso, Él te va a dar paz y tranquilidad, pero todo esa paz y tranquilidad la encontramos en Dios. Y es que ahorita como mencionaba lo de las redes sociales, pues sí, muchas veces nos estamos como comparando con los demás o estamos con esa insatisfacción con nosotros mismos, pues vamos a tener como esa frustración. Pero nosotros somos amados por Dios, entonces creo que eso debería de llenar, pero pues luego sí pasa que vemos así a las que están muy voluminosas o algo. Ajá, sí. Sí, entonces pues si nos estamos comparando constantemente o estamos esperando la validación de las personas al final de cuentas pues tristemente siempre van a comentar, entonces pues no van a estar ellos satisfechos si nosotros no estamos satisfechos primero con nosotros mismos, pero eso es algo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón, darnos ese valor. No, porque todo entra a eso, que tengo el vacío, que me falta esto, que me falta el otro, de ahí viene la amargura, porque quieres ser como otro, quieres tener lo que otro tiene y tú no lo tienes, de ahí viene la amargura, el enojo, el estar triste, el que no me siento bien, eso, la envidia. Entonces, esto es algo que Dios nos ha dejado, que debemos de quitarla. Quita y sé feliz con lo que Dios nos ha dado o con lo que Dios tiene para nuestra vida, que nunca nos va a faltar nada. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, no sé cómo me ve Dios, pero siento que la gente me ve como un estorbo o problema. ¿Mande? Sí, fue una pregunta triste. Sí, pero muy buena, sí, porque a pesar, esta la hizo mía, y a pesar de que, lo digo porque pues ella pone su nombre, ella se exhibe. Entonces, yo me quedaba pensando, y yo decía, aunque no entendía bien como el tema, pero ella estaba siempre dispuesta a preguntar, y fue muy buena respecto al tema, porque sí, muchas veces nos sentimos así, y yo me ponía a pensar, y en esta ni siquiera escribí nada, me ponía a meditar y recordaba mi pasado, en el cual muchas veces, pasas por situaciones así. Y no sé, a lo mejor no sé si todas, o son situaciones especiales en las que el enemigo usa para distorsionar. Confirmo. Sí, distorsiona tu identidad. O sea, yo me ponía a pensar en esta pregunta, y yo decía, sí, pues de aquí, de todas estas cosas viene lo que es, pues el sentirte que no encajas, ajá, no encajas en ningún lugar, que nadie pues te quiere pasar tiempo contigo. Yo me puse a platicar con ella y le dije, ¿por qué la pregunta? Me dice, no, es que no es aquí, sino en mi escuela. Y yo le decía, ajá, yo le decía, no, es que, mira, tú me has contado de estas niñas, tú me has dicho, ellas dicen groserías y no me gusta estar con ellas cuando dicen groserías. ¿Cómo piensas que vas a encajar con alguien
que se porta así. No puede haber una conexión y puedes sentirte que no vas con ellas, que no estás incluida en su cotorreo, pero la realidad es que pues ellas tampoco encuentran alguna conexión contigo. Entonces, esa es la situación. Pero pues también mi esposo le pregunta, pero a mí lo que me llama la atención es, ¿no sabes cómo Dios te ve? Eso es lo que a él le llamó la atención y yo le di, me dice, no, es que no sé. Ok, entonces algo que le dejamos en claro es que pues Dios la ve con amor y que Dios tiene planes para ella. Pero estos ataques, porque ella dice que en la escuela, yo no sé si también en otras áreas se pueda sentir así, pero el enemigo sí usa eso. Ella siempre desde bien chiquita, ella fue a, no, o sea, sí, también. No, 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 pero digo que no, ni yo, sí, e- es que a eso voy. Ella siempre fue muy alegre, muy, no se detenía en nada, ella decía muy amiguera, muy, ajá. Entonces llega esto para obstruir eso. Llega este rechazo, llega estas incomodidades o estas debilidades que ve el enemigo y quiere obstruir ahí para cortar toda la identidad que Dios le ha dado y entonces no cumplir el propósito en ella. Pero pues esto me lleva, obviamente para mí fue una bendición, aunque me dolió, fue una bendición porque yo sé lo que tengo que hacer. Vamos a Dios y le pedimos dirección para poder solucionar todo esto. En Efesios 1, del 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues no somos, si Dios ya nos adoptó, no somos lo que podamos sentir, no somos lo que, como decíamos, las etiquetas que nos podamos poner nosotras mismas o las etiquetas que nos puedan poner los demás. Soy mi ansiedad. Sí, no somos eso, no somos lo que podamos sentir, no somos lo que otros puedan decir, somos lo que Dios dice que somos. Y como decía la pastora, el diablo siempre va a usar cosas buenas y cosas malas para distorsionar la identidad. Por ejemplo, yo estaba escuchando una predicación donde el pastor decía que el enemigo había usado a su papá, que también era un pastor, y él decía, yo nunca, o sea, como era muy bueno, su papá decía, yo nunca voy a poder llegar a ser tan bueno como él. Yo nunca voy a poder hacer todo lo que él hace. Entonces, el enemigo no solamente usa situaciones malas, también usa situaciones buenas para distorsionar nuestra identidad. Bueno, yo traigo este texto de la Biblia que es pues respuesta a lo que puso Mía, que no sé cómo me ve Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Así es que, pues vemos qué amor nos tiene Dios. Es un amor grande que pues todos sabemos que lo demostró mandando a su Hijo a morir por nuestros pecados para perdonarnos, para darnos salvación y llevarnos un día al cielo. Y también somos llamados hijos de Dios. Así es que, Mía, Dios te ama mucho. Tú eres su hija, tienes la protección de Dios y sabemos que el mundo no nos quiere porque no pensamos como ellos, no actuamos igual, no contamos esos chistes groseros, no nos comportamos como ellos, agresivos o le contestan a la maestra. Así es que es algo hermoso que, o sea, ellos te ven diferente porque tú eres hija de Dios, Dios te ama y tú tienes la protección de Dios. Y no estamos para quedar bien con el mundo, estamos para agradar y obedecer a Dios.
yo quería callarme, pero es que no, es que esta pregunta se me hizo muy interesante porque no nada más lo está viviendo Mía, lo están viviendo yo creo muchos niños, sobre todo los niños que viven en Cristo, que tienen una vida diferente, son más rechazados que los niños que viven una vida normal. Yo ya les he platicado que mi hijo, lo que ha pasado, ¿verdad? Y no nada más en eso. Y no le he leído esto y pienso hacerlo porque para mí ha sido una bendición estudiar sobre esto. No, Dios, o sea, yo no había pensado en decir, ay, mi hijo necesita esto. Hasta que Mía hizo la pregunta, dije, mi hijo lo necesita y necesito compartírselo. Yo quiero decirte que te estás viendo a través de un espejo roto, Mía. Hacia él o todos los que están percibiéndose de esa manera, te estás viendo a través de un espejo roto porque no es la verdad. Tú no eres un estorbo ni eres un problema. Dios no crea estorbos, Dios no crea problemas, Dios crea cosas perfectas y crea cosas intencionalmente. Él tiene la intencionalidad siempre desde el inicio. Él dice que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo, a todos, a cada uno. No dijo nada más a Cass y a Cuca no, o a Ilse no, y a Leslie sí. No, a todos, a cada uno de nosotros nos pensó desde la fundación del mundo. Y en el Salmo 139:14 dice que somos una creación admirable. Dios nos hizo admirables para Él. Cada persona tiene un diseño intencional. Él no nos ve por lo que hacemos o por cuánto hacemos o cuánto molestamos a otros, sino porque somos sus hijos creados desde el inicio. Él nos creó con un ADN particular a cada uno, tan perfectos que el ADN de Cuca no es igual de Leslie ni el de Cass. Somos perfectos. No somos un problema que resolver, sino una vida que Dios decidió traer al mundo con un sello de identidad único que nadie puede borrar, ni el enemigo. Pero, ¿quiénes somos los que vamos a trabajar con ellos? Los padres. Y aún a veces nosotros los padres también traemos nuestra identidad media distorsionada y tenemos que trabajarlo en Cristo. Tenemos que sí, someternos y qué padre que esta pregunta se hizo porque la verdad se me hizo bien interesante. El valor de un ser humano no depende de la opinión de los demás, sino de quién te fabricó, sino de quién te fabricó. Él es quien tiene la opinión de ti. El que te fabricó sabe lo perfecto que eres, sabe cuánto te ama, sabe todo de ti. Es quien tiene tu valor, tu identidad, tu costo, porque pagó tu costo en la cruz del Calvario. Sí, yo lo que quiero comentar es que eres valiosa, eres valioso desde antes de demostrar que lo eres, porque muchas veces pasa eso, que intentamos demostrar, pero Dios te hizo y Él te ama eternamente. Y solamente en la presencia de Dios vas a encontrar tu validación. Cuando Jesús se bautiza, se oye la voz del Padre que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si nosotros recordamos estas palabras y si las recordáramos cada mañana, ¿cómo cambiarán nuestros días? De recordar que Dios nos dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Cómo cambiaría nuestro día a día? Y pues yo solamente quería compartirte esto, que medites en eso. ¿Cómo cambiaría tu día cuando tú recuerdes estas palabras? Tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Así es. Pues sí, la verdad, cuando yo vi la pregunta, la vi en lo natural, pero después entendí la profundidad que tenía y cómo Dios podía usarla, porque son situaciones que hasta yo me acordé de mi niñez, o sea, todo lo que a mí me obstruyó en ya de grande ayer, de ayer. Sí, de ayer. Yo sí. No, y te pones a pensar, o sea, cosas que pasas en tu niñez, esas cosas te afectan de grande en hacer el propósito de Dios. Dice la siguiente pregunta: ¿qué piensa Dios de los Terians? ¿Qué piensa de actuar por emociones?
Bueno, primeramente es que Dios hizo en diferente momento y diferente a los animales que a los humanos. Y los humanos tienen una identidad única y vemos en Génesis 1:26 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces. Ok, aquí dice, hagamos a nuestra imagen, a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, o sea, lo repite como 3 veces. Para que quede claro. Ajá, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen, aquí vuelve a decirle, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eh, Aquí vemos cómo Dios pone al hombre sobre los animales, no que, no que los haya puesto de la misma manera o más abajo que los animales. Y a mí me daba una tristeza, yo meditaba en esto porque yo digo, un hombre que se cree animal, lo que está haciendo es despreciar lo que Dios le está dando. Porque Dios primeramente te está dando autoridad sobre los animales y te estás creyendo un animal. O sea, eso a mí me da una tristeza porque digo, ¿dónde está la identidad? La identidad se está destrozando, ¿sí? Y literal por los suelos, porque no había uno que se creía cocodrilo y duró 5 horas abajo del sol en Sonora. Sí, entonces yo digo, todo lo que hasta nos humillamos por no hacer lo que Dios nos dice, por no leer la palabra y entender lo que Dios nos quiere mostrar y las promesas y todo lo que Él nos ha dado, nos pasa cuando tenemos ese vacío de la palabra. Sí, pues como decías, ay, perdón, el mundo carece de identidad y sin identidad careces de propósito. Cuando no hay una verdad absoluta, todo se vuelve negociable. La identidad es lo que nos da dirección, es lo que nos da límites, nos da propósito. Pero cuando no sabes quién eres, cualquiera te puede decir o tú creerte cualquier cosa, como decías del cocodrilo. Dice en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo único que necesitamos es venir a Jesús para tener identidad. Él dice, yo soy el camino, Él es el que nos da dirección y Él es la verdad. Porque no todo lo que se siente es verdad. Y es ahí cuando abrimos puertas, ¿no? A la depresión, a la ansiedad, a creernos animales. Pero decía la pregunta, ¿qué opina Dios de los Terians? Pues Él quiere, Él los ama aún, aunque ellos estén haciendo lo que estén haciendo, Él los ama y Él quiere que vengan a Él para darles dirección y propósito. Pues vemos la respuesta de Dios es una respuesta muy acertada, correcta para esta confusión de este mundo y toda la confusión y toda la gente que se siente siendo persona. Dios nos hizo seres humanos, hombre y mujer. Se sienten así por la separación, por el pecado, porque están separados de Dios y siempre el enemigo es lo que trae a la persona confusión, soy o no soy, me voy para acá, no hago. No hay tranquilidad, no tienen algo, una identidad como dicen real, sino todo es un error y todo es un engaño del diablo.
Yo también iba a leer, pues les quiero leer aquí en el Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que aquí está nuestra identidad. Somos seres humanos, tenemos esa autoridad, ese poder para poder cuidar un animalito, para tener el control sobre él, no para querernos hacer como ese animalito, andar como un perro y ladrando. Esa no es la voluntad de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen, otorgándole una dignidad y un propósito único y distinto a los animales. Dios no comete errores. Así es que eso que está pasando ahorita, eso va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no comete errores. Dios no nos da esos pensamientos o que soy, no soy, me voy, vengo. Dios nos da la paz y la tranquilidad y Él nos creó. Y dice la palabra de Dios que nos creó hombre y mujer. Y es que también el problema es que, bueno, la mayoría de los que yo he visto son jóvenes. Entonces, se mueve como por tendencias. Y ahorita está de tendencia, pues lo de los Terians. Pero el problema de las tendencias es que constantemente van cambiando. Entonces, si están constantemente cambiando, pues nunca van a tener una verdadera identidad. Y nosotros debemos de tener un contentamiento, como ya lo leían en esos versículos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros tenemos ese contentamiento con la gracia que Dios nos creó, no vamos a necesitar andar buscando a ver qué somos y mañana ya somos otra cosa y en un año ya somos otra cosa, sino que vamos a hacer lo que realmente somos como tal como Dios nos hizo. El día que fuimos a un curso que nos mandaron, ¿te acuerdas que nos platicó el pastor? Ah, no, nosotros llegamos mucho antes, llegamos y estábamos hablando sobre el tema por el chico que va a venir. Ah, ya. Entonces, él nos empezó a platicar que la mujer que inició la moda de los Terians es una señora, no voy a decir su nombre, pero esta señora vende las máscaras, los trajes y todo. Me dice, meramente es mercadotecnia. Y a su hija la trae vestida de un Terian. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes una identidad establecida, vas a seguir las mismas tendencias que están siguiendo todos los demás, que es lo que decías tú. El término feria o moda se refiere a lo que es pasajero y superficial. La Biblia nos advierte de no moldarnos a este mundo. En Romanos 12:2 se nos pide no conformarnos a este siglo. ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias. Debido a las redes sociales va a salir una persona que te va a ofrecer que te vistas de Superman, otro que te vistas de esto, otro que te vistas de aquello. Y si tú te vas a estar amoldando a cada cosa, tu psique se va a confundir, vas a entrar en depresión y al rato no vas a saber qué eres. Y eso es parte de lo que nuestra identidad espiritual necesita alinearse a nuestro creador, es lo que les decía hace rato, al que nos formó. A imagen de Dios nos creó, tú nos leías ahorita hace un momento. Tenemos que ser a imagen de Dios. No está hablando tanto físicamente, sino en lo espiritual. Somos unos seres creados intencionalmente para estar alineados con el Señor. Muy bien. Sí, y antes de continuar, perdón, es que también decía otra pregunta y decía sobre las emociones, ¿verdad? Entonces yo quería leer en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces al guiarnos
por las emociones es como guiarnos por lo que nuestro corazón nos está diciendo. Y aquí la palabra es bien clara y nos dice que es engañoso. Y en Proverbios 3:5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Entonces, lo tenemos bien claro, solamente necesitamos a Dios. Las emociones son un engaño y nos van a desenfocar del propósito de Dios. Y vamos a leer la siguiente. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene su identidad distorsionada? Bueno, órale pues. ¿Quieres hablar? ¿Sí? Yo voy a ser muy breve. Órale pues. Pues principalmente yo creo que orando por esa persona, que Dios prepare su corazón para cuando tú hables con ella y con la palabra. Algo que nos ha enseñado el pastor es, o sea, hablarles la palabra, porque así les digamos un buen de cosas teológicas o teóricas o lo que sea, pero al final de cuentas la palabra tiene poder y la palabra tiene peso. Entonces dice la misma palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y solamente la palabra puede cambiar. Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero al final de cuentas quien va a cambiar eso de la persona es el Espíritu Santo. Pero también otra parte que yo pensaba es que esa persona conozca realmente a Dios, que conozca cómo Dios lo ve o la ve, que sepa lo importante que esa persona es para Dios y que sepa el valor que esa persona tiene ante los ojos de Dios, porque creo que de ahí también depende mucho el resto de nuestra identidad, de cómo nos está viendo Dios a nosotros. Bueno, este es restaurando su identidad a través de Cristo, en oración, como decía Ilse. Ayudar a alguien que no se reconoce a sí mismo según el diseño original requiere un proceso de acompañamiento y pues 3 pilares fundamentales. Uno es regresar a la verdad de la palabra. La distorsión ocurre cuando la persona cree que mentiras sobre sí mismo. Es lo que les decía, mentiras que les dijeron cuando eran pequeños o incluso cuando ya eran grandes. Hay veces nos creemos mentiras de nosotros mismos. El enemigo logra engañar. Hay que recordarle su identidad. Hay que siempre recordarle su identidad de lo que es. Que no se deje de los inventos y el versículo clave es, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y eso es en Juan 8:32, la verdad va a ser libre a la gente. La verdad, nosotros la tenemos que hablar con amor, siempre, pero la verdad va a ser libre a la gente. El número 2 es el valor, separar el valor de la confusión. A menudo quienes tienen la identidad distorsionada sienten que a Dios Dios tiene un rechazo por ellos y no es verdad. Debemos de comunicarles el amor de Cristo por ellos. Muchas veces la manera en que se acerca la gente a abordarlos es, ¿qué es lo que les dicen? Los condenan. Es un azote, es una condenación y no es verdad. Cristo no vino a morir nada más por unas cuantas personas, vino por todos. Nadie estábamos exentos de ir al infierno. Esa es la verdad, nadie. Todos pecábamos y no hay ningún pecado más grande que otro. Todos pecábamos, pero el amor de Jesús es grande para con todos. 3, renovación de la mente. La identidad distorsionada suele ser el resultado de heridas emocionales, traumas o la influencia de ideologías culturales. La ayuda en Cristo implica un proceso de desaprender lo que ya tienen. Como les decía en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Tenemos que recordarles a todos que no somos de este mundo. Venimos de paso, todos somos de paso, todos, no hay excepción. Díganme quién desde el inicio del mundo ha permanecido aquí sin tener que morir y dar cuentas ante el Señor. Nadie. Todos vamos a pasar a la muerte
y a dar cuentas ante el Creador. Tenemos que recordarles que vamos a morir y vamos a dar cuentas por nuestras acciones, pero el poder de la gracia está sobre ellos también. El poder de Jesucristo también puede estar sobre ellos. El amor de Jesucristo está dispuesto a perdonarlos, a restaurarlos, a cambiar su mente, a cambiar su pasado, bueno, a cambiar su presente, perdón, y a darles un futuro nuevo. Bueno, podríamos ayudarle como hablándole primero del plan de Dios, de cuánto Dios le ama, que Cristo vino a morir por él, eh, que Dios no quiere condenarlo, sino Dios quiere restaurar, quiere cambiar su vida. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que hay esperanza y que Dios puede cambiar su vida. También le puede uno mostrar las trampas y las acechanzas del enemigo, que dice segunda de Corintios 11:14, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso quiere decir, a ver, vemos que el diablo vino a engañar y a distorsionar la verdad de Dios y la identidad del ser humano. Así es que podemos ayudarle hablándole del amor de Dios, de la salvación, que Dios lo ama y Dios quiere cambiarlo y que hay esperanza para él, pero también le voy a mostrar que el enemigo es engañador, que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que él representa el mal como si fuera bien, o sea que no pasa nada. Y también yo le podría leer en Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Entonces, que Dios quiere limpiar sus pecados y que Dios no le condena, sino Dios quiere traerlo para ayudarlo, cambiarlo, limpiar su vida y que él tenga una identidad, pero en Dios. Este, bueno, es que yo hice esa pregunta, pero ahorita estaba pensando que no la hice completa porque, o sea, sí quería preguntarles cómo poder ayudar a alguien que tiene su identidad distorsionada, pero que no cree ni está abierto a escuchar de Dios. ¿Qué opinan? Pues es que ahí sí, nuestra esperanza está en Cristo, o sea, nuestra solución está en Cristo y cuando tú no tienes el corazón abierto a recibir la palabra, pues te estás cerrando a todas estas promesas que hay en la palabra. Y pues aquí de la manera que podemos entrar es en oración y pues sí, declarándoles la palabra, aunque no la reciban, siempre queda algo en el corazón. No sé si alguien quiere añadir algo. También. Perdón. Pero también, también les puedes comunicar la palabra. No pasa nada aunque no crea, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es poder de Dios. Le llega al corazón, tarde o temprano. Aparte, nosotros no somos los que convencemos, es el Espíritu Santo. Tú no eres quien va a convencer, es el Espíritu Santo a través de tu boca y como dice Ilse, de tu testimonio y la oración que tiene un poder tremendo. Sí, bueno, yo quería compartirles poquito. Yo tengo tiempo sintiéndome preocupada por esa persona y yo me preguntaba esto, o sea, o sea, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Y yo le decía a Dios, ¿qué debo de hacer? Y pues Dios en cierta manera me hablaba y me decía ayuno y oración, ayuno y oración. Y como ustedes dicen, que aunque no esté abierto a escuchar la palabra, hablarle, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y también Dios me hablaba que debemos de no ser indiferentes, o sea, sino buscar esa cercanía con esa persona y acompañarlo, escucharlo, y pues estar cerca de él, darles ejemplo también. Así es. Mucho.
demostrarles el amor de Dios. Con eso ellos pueden acercarse. Ajá, exacto. Ellos tienen que ver ese amor, eso los puede traer a Dios y de ahí Dios toca el corazón para que ellos acepten que tú les hables, porque ellos están viendo el testimonio tuyo, el amor que tú le tienes para esa Sí, persona, no lo demostrar el rechazas, amor de Cristo. sino con amor lo estás trayendo al camino de Dios. Perdón, y estar conscientes que al final de cuentas va a ser una lucha para quien la esté llevando, porque también yo me acuerdo del testimonio de él es del ayuno, entonces también es poderoso y, por ejemplo, digo, quien tenga la responsabilidad o tenga esa carga por esa persona, pues ahora sí que vas a entrar en una lucha espiritual fuerte y van a venir ataques por lo mismo, porque hay una lucha por el alma de esa persona, pero pero tienen que doblar rodillas y también ayunar por esa persona. Sí, yo quiero leerles algo rápido y es que algo que no lo tenía contemplado así, pero se me venía a la mente y me quise esperar con este versículo y ahora entiendo por qué. A veces también nosotros tenemos que declarar que esa no es su identidad. Declarar que todo lo que se ha creído no es su identidad y decírselo, esa no es tu identidad. Y en 1 Corintios 15, 9 al 10 en la traducción lenguaje actual dice, por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Era Pablo escribiendo esto. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Y a mí me impresionaba porque a pesar de que Pablo pudo haber tenido muchas etiquetas o la identidad que él traía desde su pasado, de todo lo malo que él hizo, esa no era la identidad que Cristo le había dado o le iba a dar porque hasta le cambió el nombre, ¿no? Y, y eso es lo que nosotros tenemos como con estas personas que no quieren de Dios o que están haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, en la cual decirle, tenemos este claro ejemplo de cómo Dios hizo algo nuevo. De lo peor sacó lo mejor, porque Él se puede decir que fue de los mejores apóstoles, ¿no? Se puede decir que hizo muchísimo, a pesar de que malo también lo hizo, pero esa no era su identidad. Esa no fue la identidad y eso fue la transformación que Dios hizo y a Dios le encanta hacer esas transformaciones. Entonces tenemos como estas promesas de Dios. Y vamos a pasar a la siguiente. Ay, se me salió. Dice, cuando mi identidad cambia por completo, ¿cómo saber cuál identidad formar en el camino de Dios? Cuando mi identidad cambia por completo, ¿cómo saber cuál identidad formar en el camino de Dios? Dejo el lugar. ¿Cómo que tu identidad cambió? ¿O por qué cambió tu identidad? ¿O por qué cambió? Cuando llegó a Cristo, será. Pues tu identidad te la va a dar Cristo. Mientras vayas, mientras vayas conociendo al Señor, vas a ir adoptando la identidad de Cristo, te vas a ir apegando a su palabra. Ya, pues leía en Romanos 12:2, no os conforméis ni no amoldemos a lo de este siglo. Pues la pregunta se me hizo como media ambigua o confusa porque no sé si cambió tu identidad siendo cristiano. Sí, tiene sentido. Cuando mi identidad cambia por completo, o cómo saber cuál identidad formar en el camino de Dios. ¿Sí me entiendes? Yo entendí así. Se pueden Bueno, pues, yo entendí que eran dos preguntas y dice, ¿cuándo mi identidad cambia por completo? Pues
cuando entendemos la identidad que Dios tiene para nosotros y cuando comenzamos a vivir esa identidad es cuando cambia por completo. ¿Y cómo saber qué identidad formar en el camino de Dios? Creo que ya, no sé si leímos ya Jeremías 1:5, dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta por las naciones. Esa es nuestra identidad. Él ya nos había apartado, somos sus hijos y Él tiene grandes propósitos para nuestra vida. En Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces yo creo que esto ya confirma nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Al momento que aceptamos a Cristo, confirmo. Eh, Nuestra identidad cambia a ser hijos de Dios. Ya no solamente somos creación de Dios, sino que somos sus hijos. Y Dios va formando nuestra identidad conforme nosotros vamos avanzando, conforme más le vamos conociendo, conforme vamos leyendo su palabra, Dios va cambiando y va formando nuestra identidad. Muy bien. Muy bien, dice el hermana Cuca. Aprobadas. Dice la siguiente, ¿qué identidad crees que te falta para ofrecerle a Dios o qué parte es lo mejor de tu identidad? Creo que la mejor parte de esta identidad es que nos reconocemos como hijos de Dios y eso es lo sí somos hijas del Rey de Reyes y creo que esa es la identidad que nosotras podemos tomar, pero que es un proceso en el cual, pues sí tenemos que trabajar muchísimo nosotros, porque Dios te dice, aquí está, yo te la estoy entregando, pero tú decides si la tomas. Entonces, al decidir si la tomas, es lo mejor que le podemos nosotros entregar a Dios. En primera de Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. No importa quiénes seamos, no importa nuestro pasado, no importa lo que podamos sentir, tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas y honrarlo. Y yo creo que eso es lo que podemos ofrecerle a Dios. Pues lo que a menudo nos falta es entregar a veces nuestra voluntad y nuestras emociones para que se alineen totalmente al diseño original del Señor. Y lo hablo también a mí. Como seres humanos, el peor enemigo que tenemos y como cristianos no es el de al lado y ni siquiera Satanás, es nuestro propio carácter. Eso es lo que más batallo yo. Se los digo em, en confianza, en secreto. Sí, pero es parte de lo que nos falta más entregar, que se alineen más totalmente al diseño original del Señor. Él era manso, humilde, él nos dejó marcado un camino de cómo seguir, de cómo vivir, cómo hablar, cómo ser, cómo amar, cómo perdonar, o sea, todo él nos dejó cómo ser nosotros. Y tenemos que, sí, a veces es una lucha constante, pero el Espíritu de Dios nos da poder, nos da dominio propio. Y bueno, lo mejor de nuestra identidad no es lo que nosotros construimos, sino el hecho que somos portadores de su imagen y semejanza. Y nuestra mayor fortaleza radica en que nuestra identidad es objetiva y eterna. Está definida por Dios desde el vientre de nuestra madre y confirmada por nuestra realidad biológica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente.
Dice, ¿cómo puedo? Bueno, estas son tres, pero en una, tres en una. ¿Cómo puedo saber cuál es la identidad que le agrada a Dios? Dios puede cambiar mi forma de pensar. ¿Debo cambiar mi identidad como cristiano cuando esta identidad afecta mis relaciones laborales? Son tres en una. Tres en una. Ya lo puse como otra. No, es la misma, o sea, es la misma persona preguntó esas tres. Y la realidad es que la identidad que le agrada a Dios es aquella que refleja a Jesucristo. No es que tenga alguna regla o que se base en algo, o sea, que te estén diciendo qué tienes que hacer exactamente para cumplirla, sino que más bien no es externo, sino que es interno. Es una transformación interna donde el Espíritu Santo reemplaza patrones de pensamientos antiguos o dañinos por la verdad bíblica. Y el pastor hablaba sobre la metanoia el domingo, que es el arrepentimiento que significa cambio de mente, cambio de pensar. Entonces, nosotros, ¿qué decía la segunda pregunta? Perdón. Dios puede cambiar mi forma de pensar. No. Sí. Sí. Bueno, aquí preguntaba si Dios podía cambiar tu manera de pensar y sí, o sea, en el arrepentimiento, cuando tú te arrepientes, esto es lo que hace la metanoia, si no te hace un cambio de pensar, esto es lo que hace el arrepentimiento. Cambias de pensar porque es como si yo ahorita le pego a Cas y yo. Pero digo, ay, ¿por qué hice eso? Y me arrepiento. Obviamente la próxima vez yo ya no voy a pensar igual porque tuve un arrepentimiento genuino. En cambio, si yo le pego y yo digo, ay, perdón, pero igual a la siguiente vez le vuelvo a pegar, es porque no cambió mi manera de pensar. No hubo ese arrepentimiento. No es igual sentir como culpa a sentir un arrepentimiento. Y sí, Dios puede cambiar tu manera de pensar, pero si en ti hay un arrepentimiento. A eso le corresponde al Espíritu Santo. Y también preguntaba que ¿debo cambiar mi identidad como cristiano cuando esta identidad afecta mis relaciones laborales? Y yo me ponía a pensar, pues sí tiene que cambiar, o sea, tiene que ser tu identidad en Cristo. Si tú eres un cristiano, tu identidad siempre tiene que ser así en Cristo, porque no, la Biblia dice claramente que no puedes servirle a dos amos. O eres fiel a uno o eres fiel al otro, pero no puedes, servirle a dos. Entonces, si acá tu identidad en la iglesia es de cristiano, pero luego ya cambia tu identidad, eso no está normal, eso no proviene de Dios y no está bien. Yo quiero nada más responder esta última pregunta. ¿Por qué te afecta en tus relaciones laborales que seas cristiana? ¿Qué es o que cristiano? Yo no sé quién lo hizo, mujer o hombre, porque ahora ambos pudieron hacer preguntas. Pero no debes de cambiar tu identidad, sí, es en Cristo, pero sí debes de llevarla o gestionarla con mucha sabiduría. La identidad no es negociable. No es que si, como decías tú, adentro de la iglesia una y afuera otra. Como cristianos, nuestra identidad está fundamentada en la verdad de Dios y en nuestra naturaleza biológica. Si el entorno laboral exige que niegues tus principios bíblicos y adoptes una identidad falsa, entonces, si no, por ninguna manera te muevas de donde estás. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice en Hechos 5:29. Necesario, fundamental, porque ¿a quién estamos agradando? A Dios. Lo que sí puedes es ajustarte a la manera de comunicarte con los demás. Como les decía, tenemos que llevarnos con mucha sabiduría. Muchas personas creen que porque somos cristianos, somos especiales, somos más. Es lo absoluto. Dios nos creó a todos por igual, nos ama a todos por igual, sí, pero también está dispuesto a perdonarnos a todos por igual, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ver
cómo estás llevando tus relaciones. Si eres una persona extraña, entonces tienes que pedirle sabiduría a Dios para cómo desenvolverte y dar testimonio, porque también eso cuenta mucho. Pero si estás llevando tu testimonio de acuerdo a la palabra, no cambies tu identidad, sigue firme, porque en este mundo vamos a tener persecución y sobre todo en estos tiempos, porque creemos en Cristo y muchos ya han decidido no creer, han decidido, porque es más fácil. Sí. En la pregunta de que si puede cambiar mi forma de pensar, yo te quiero compartir Romanos 12:2, no lo han leído, ¿verdad? Que habla de no os conforméis a este siglo. ¿Ah, sí lo leíste? Ok. Bueno, ya se leyó, entonces para no volverlo a comentar, la palabra renovación en griego implica una restauración, transformación o un cambio completo hacia algo mejor y cualitativamente nuevo. Y la palabra transformaos en griego dice que describe una metamorfosis que significa ser cambiado o transfigurado, especialmente referido a un cambio interno profundo, indicando una transformación del elemento del estado. Y esta misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús, que está en Marcos 9, porque esta es una transformación gloriosa, es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Y respecto a la identidad como cristiano en el ambiente laboral, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto nos lo enseñaba un pastor en una clase que decía, pues, o sea, no vamos a andar como que por todo el mundo evangelizando, pero sí podemos predicar y compartir el evangelio a quienes están alrededor de nosotros. Y si estás en el ambiente laboral, lo puedes hacer. Es ahí donde tú puedes compartir de la palabra de Dios, es donde vas a predicar. Y otra cosa es que debes ser íntegro en lo que estás haciendo, porque no puedes ser alguien en la iglesia y otro en el trabajo o otra en el trabajo. Debes de ser la misma persona con tus mismas creencias y convicciones, y que tu trabajo no sea secular. Secular es sin Dios, o sea, que tú glorifiques a Dios en tu trabajo con lo que estás haciendo. La otra cosa es que también tus compañeros o tus jefes o sea, la gente siempre va a intentar probarte, a ver hasta dónde llegas, a ver cómo actúas, a ver si es cierto que mantienes tu fe, que eres muy cristiano, que eres muy cristiano. O sea, la gente siempre va a estar ahí como que intentando probar para ver tu testimonio, a ver si tenemos alguna falla, a ver si somos incongruentes. Y en Daniel 6 vemos el ejemplo, es del 4 al 5, dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar porque él era fiel, siempre era, ay, perdón, responsable y totalmente digno de confianza. Y finalmente llegaron a la siguiente conclusión, que era, como no habían tenido otra opción, pues encontrar algún motivo para acusar a Daniel sería en su relación con las normas de su religión. O sea, no buscaron o no encontraron ningún detalle en Daniel porque él tenía estas cualidades. Entonces dijeron, pues nos vamos a meter con su religión. Entonces fueron y fueron a chismear ahí con el rey, se hace la ley y todo eso, ¿no? Entonces, Daniel, vemos sus cualidades, que era fiel, responsable, digno de confianza. Y Daniel, en vez de callar, en vez de decir, no, pues me voy a reprimir, Daniel no. Él siguió abriendo sus ventanas como lo hacía, y él seguía orando. Entonces, una persona que está en constante intimidad con Dios no puede ser callada. Y esto es lo que muchas veces el enemigo quiere que nos callemos. Pero esto sirve, bueno, pasa esto, ¿no? De que lo metan a la fosa de los leones y pues ya sabemos la historia. Y todo esto que pasó sirvió para glorificar el nombre de Dios. Y muchas veces en el trabajo van a pasar situaciones que no se lo van a explicar ni tus compañeros ni tu jefe, pero todo sirve para glorificar el nombre de Dios, porque en el lugar donde tú estás trabajando, donde Dios te ha puesto, tiene un propósito, y Dios siempre ve más allá que nosotros, que lo que estamos viendo, porque nosotros decimos, ay, pues llegamos aquí o llegué a trabajar aquí por casualidad, porque se me acomodó, pero Dios tiene un plan y un propósito mayor, y no solo trata contigo, sino que tiene un plan para tratar con todos los que están alrededor. Y el enemigo va a usar a gente
para destruir lo que tú estés haciendo o tu trabajo o lo que sea que vaya a glorificar a Dios, pero Dios siempre te va a respaldar. Em, También otro punto es que Dios quiere usarte en el trabajo y no dejes que el enemigo te haga pensar que tu trabajo está separado de las cosas de Dios, que está separado de la relación que puedes tener con Dios, porque también muchas veces vemos las necesidades de los compañeros o que se actúan de alguna manera contigo, de que te causan problemas o de que te están acusando o están a veces tirando carrilla en un ambiente pesado, en un ambiente hostil. También no sabemos lo que ellos pueden estar viviendo, entonces nosotros también podemos hacer ese recurso para orar por ellos y ser ese medio que los concilie también con Dios. Entonces, Dios nunca nos va a dejar en vergüenza y Él siempre va a tener un propósito en todo. Ya terminé. ¿Alguien más? Ok, esta no es una pregunta, es como una afirmación. La etiqueta que yo mismo me puse por mi manera de vivir, Cristo me la quitó. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Las etiquetas que nosotros nos ponemos en nuestra manera de vivir de antes, pues Dios no las quita, Dios restaura. Es como un testimonio, es una afirmación, ya dije. Aquí hay una pregunta. Dicen, sé que no hay imposibles para Dios. ¿Cómo puedo alcanzar consagración? Ok, pues principalmente tomando la decisión, negándote a ti mismo cada día, dice la palabra de Dios, négate a ti mismo cada día, toma tu cruz y sígueme. Entonces no es fácil, pero pues tienes que negarte a ti mismo, a tu carne, a tus debilidades, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Es esta que dice, ¿dónde está? Etiqueta que yo mismo tengo. Ahorita sí ¿Ustedes tienen los mismos? El caballo tiene el bebé. Pues la consagración, primero te voy a preguntar si tú ya naciste de nuevo. De ahí vamos a partir, ¿verdad? Si ya naciste de nuevo, la consagración viene por medio de la búsqueda del Espíritu Santo. Si tú vas a Cristo, Él te va a ir revelando su palabra, te va a ir llevando hacia lo espiritual, sí, te va a ir renovando la mente, es lo que leíamos en Romanos 12:2, que no nos vamos a conformar a este siglo, sino que va a haber una renovación de mente y la consagración va a venir a través de los frutos, o sea, del que tú ya aceptaste al Señor, que tú ya tuviste una metanoia, entonces ahí va a venir que el Señor te va a ir consagrando para Él, pero sí debe de haber una decisión primero y esa decisión debe de ser firme, no es que hoy sí voy. Una convicción. Con convicción. Sí, no es que hoy sí voy a querer y mañana ya no. No, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo es de ahora y para siempre, como lo hizo el apóstol Pablo, él dio su vida hasta el final, como lo hizo el apóstol Pedro, dio su vida hasta el final. ¿Fueron perfectos? No. Como nosotros, ¿somos perfectas? No, tenemos errores, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Venir y limpiarnos, darnos dirección. Eso dice la palabra de Dios. Me encanta a mí, yo siempre lo repito y se lo digo al Señor. Gracias, Señor, porque cuando te fuiste no nos dejaste solos. A mí me encanta eso, porque dijiste que tú dejarías a tu Espíritu Santo ¿para qué? Para guiarnos, para no dejarnos solos, para consolarnos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene y te da sabiduría, te da discernimiento. Cuando estás haciendo algo mal, ¿qué es lo que te hace? Te redarguye. Y de ahí viene la consagración, por medio de una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo permanezco en la convicción de mi identidad en Dios cuando todo a mi alrededor grita y dice lo contrario? El mundo. Y es que
Esto de la identidad, bueno, para mí fue un tema que no le veía tanta profundidad, pero cuando empecé a profundizar, Dios empezó a tratar principalmente conmigo, porque el enemigo eso quiere que veamos como la identidad como algo X, pero la realidad es que es lo que nos forma como hijas de Dios. Entonces, aquí esta pregunta, siempre el enemigo va a buscar la manera de decirnos que somos unos hipócritas, que lo que somos o lo que hacemos no lo, no lo deberíamos de estar haciendo porque no somos dignos. Y sí, no somos dignos, pero Dios nos da esta identidad, ¿no? Y yo me acordaba de, Dios empezó a tratar conmigo porque en estos días ha pasado varias veces, pero justo en estos días volvió a pasar, en la cual yo, hablando con mi esposo, le digo, no, pues con la iglesia que cuando a ti te llamó Dios para pastorear y luego se me queda viendo y me dice, pero tú también pastoreas. Y yo no le contesto nada porque pues yo me siento como que no, ¿no? Mi identidad Sí, literal, yo empecé, y es algo con lo que mi pastora también me regaña, y me dice, tú también, y no digas que tú no, y esto, ¿no? Porque yo, pues, no me la creo, o sea, yo no me siento ni capacitada ni nada para hacerlo, pero entiendo que Dios es el que capacita, ¿no? No es como que ya venimos preparados, pero aparte Dios es el que pone. Y Iván me dijo, ya empieza a decirlo, porque lo tienes que decir con tu, o sea, creértelo. Y cuando empiezo a estudiar todo esto, entiendo, a veces el mundo, o a veces mucha gente, o a veces simplemente tú misma te vas a estar diciendo, no es cierto, no eres esto o el otro, no eres capaz, ¿quién te crees? Pero la realidad es que la identidad es la que te dio Dios, y tú tienes que creerle a Dios y que si lo que te haya dado, la identidad que te dio, pues tienes que creerle a él, no a lo que diga el mundo, ni lo que diga la gente, ni lo que te vengan tus pensamientos. Pues sabemos que tenemos muy puesta nuestra identidad en Dios, aunque el mundo diga otra cosa, aunque el mundo piense otra cosa, pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que pensar como Dios nos manda en su palabra. Y dice en Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es, porque habéis muerto a vuestra vida y a vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que nosotros ya pusimos la mirada en Dios, ya no vivimos en esta tierra, en los placeres de esta tierra. Vivimos aquí, pero no hacemos lo que toda la gente hace. Así es que nuestra identidad está en Dios. Y traigo segunda de Corintios 4, ya me pasé, 4:18. Ok, dice, y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por fe, esperando en Dios y esa es nuestra identidad. Sabemos que Dios tiene preparado algo especial para nosotros, que es la vida eterna, que venimos de pasadita y no tenemos que poner la mirada en las cosas de los placeres del mundo. ¿Qué es el mundo? Pecado, la droga, el alcohol, las mujeres. Así es que eso dice la palabra de Dios, los hombres, sí, que no miremos esas cosas, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, todo esto va a pasar, hermanos. Y los que nos ven, todo esto va a pasar, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es vida eterna, la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios es restauración y liberación a nuestra vida. Así es que
que busquemos a Dios, pongamos nuestra mirada en Dios. Muchas veces nos convencemos de que no somos hijos o diseños perfectos de Dios debido a nuestras faltas. El pecado es el daño que Cristo vino a restaurar, pero no borra quién es Él para con nosotros. Eh, el pecado nos hace escondernos de Dios, como lo hizo Adán, lo que crea la ilusión que hemos perdido nuestra identidad. Sin embargo, en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te ve a través de la redención, a través de su amor, a través de su cruz, a través de su sangre, no de tu imperfección. Dios no te está viendo a través de lo imperfecto que eres. Claro que no vas a vivir pecando deliberadamente. Como les digo, nadie somos perfectos, pero tratamos cada día de perfeccionarnos en Cristo. Si nuestra identidad dependiera de no pecar, nadie tendría una. Tu identidad como hijo de Dios es un regalo de su soberanía. Tus errores no tienen el poder de deshacer lo que Dios ya determinó en la creación y en la cruz. La imperfección nos convence de que no lo somos porque miramos nuestra debilidad, pero la Biblia nos asegura que sí lo somos porque miramos su fidelidad. No somos lo que hacemos, somos quien Dios dice que somos. Así es que créete lo que Dios te dice que eres. Camina en santidad, no peques deliberadamente, camina en santidad. Cuando te equivoques, ven a Cristo, pídele perdón y tendrás el perdón. Y seguimos caminando en restauración, en santidad. Ahorita que decían que hay que creer lo que somos, me acordaba de cuando estaba estudiando y los profesores siempre nos decían, ya cree lo que eres. Este, sí, y siempre los profesores, ¿no? Si alguien está estudiando medicina, créete lo que ya eres un doctor, créete lo que ya eres un arquitecto, un abogado, ama de casa, una señora casada. Sí, debemos de creer eso que somos hijas de Dios. Y yo también lo veo como que es una lucha, ¿no? Porque en Romanos 7:15, no, perdón, 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y a veces nuestra carne nos quiere ganar y tenemos que luchar y poner a Dios por encima de todo. Y aunque en nuestro alrededor veamos todo distorsionado y todo mal, tenemos que luchar por tener nuestra identidad bien firme. Estaba pensando que digo, o sea, casi la mayoría de los versículos son de Pablo, excelente discípulo, de Pablo, de todas las cartas. Y ahorita estaba reflexionando en eso, sí, todos Romanos, Colosenses, Corintios. Yo les comentaba ahorita ellas que estábamos en unos taquitos muy ricos, que recomendados, que menos por la tía Cuca, si no le gustara, que la razón por la que la identidad o el enemigo busca atacar la identidad es porque si nuestra identidad está distorsionada, nuestro propósito también va a estar distorsionado. Pero incluso Jesús fue tentado a su identidad cuando el diablo fue al desierto y le dijo, si eres hijo de Dios, haz eso, si eres hijo de Dios. Entonces Jesús también fue tentado en su identidad. Pero nosotros, dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Yo anoche se lo compartí esto a mi hijo, porque lo que Dios hizo en tu vida no se puede ocultar, así como una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse, lo que Dios ha hecho en tu vida tampoco se puede ocultar. Tenemos que dar testimonio. Entonces, en primera de Pedro 2:9 dice que, pero vosotros sois linaje escogido. Esto me encantó. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y linaje escogido significa familia de Dios,
que tú tienes el linaje de Dios, que eres familia de Dios, eres descendencia directa de Dios, que Dios nos adoptó y que eres hija o hijo del rey. Real sacerdocio es que antes solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, pero ahora nosotros todos podemos entrar a la presencia de Dios a cualquier hora, podemos tener esa cercanía. Real nación santa, que no merecemos que Dios nos considere santos, pero por eso vino Cristo y Dios no te ve como alguien pecador, sino te ve como alguien santo. Dios no te ve como alguien derrotado, sino como alguien en victoria si estás en Cristo. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Dice en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por la sangre de Jesús. Y ese es tu valor, esa es tu identidad, que fuiste comprado por la sangre de Cristo. Y Pedro aquí decía, a fin de, o sea, ahorita que leía este versículo decía, a fin de, ¿y a fin de qué? A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, si nosotros tenemos nuestra identidad firme en Cristo, vamos a tener nuestro propósito firme, pero también vamos a tener esta identidad que aquí ya nos dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que compartamos de las buenas nuevas a las demás gentes. Porque también Cristo nos dio ese trabajo de la reconciliación, y eso no es solamente del pastor, no es solamente de los líderes, es un trabajo que todos tenemos, que todos somos apóstoles, todos somos discípulos y todos estamos llamados para eso, para la reconciliación. Y por último, les quiero dar el significado de reconciliación, es lograr que dos personas que eran amigas vuelvan a hacerlo. Entonces yo pensaba en esto porque digo, a todos Dios nos dio un don, un talento, algunos tenemos ministerios en la iglesia, entonces si nosotros tenemos presente esto de la reconciliación, vamos a poder predicarle a las demás personas para que vuelvan a estar unidos otra vez con Cristo, si se han apartado o incluso si no lo conocen, para que vuelvan a estar otra vez en unión con Cristo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Dice, esta está un poco larga. Según psicología, la ciencia de la biología no es suficiente para identificar a una persona. Ellos dicen que la anatomía humana no condiciona a solo dos géneros. ¿Cómo puede la psicología cristiana derribar los argumentos de la psicología moderna y cómo se puede sustentar según la palabra de Dios? Algo que tenemos que entender, y es algo que también, pues hay gente que no lo cree, pero Dios es el creador del ser humano, por lo tanto, Él define su diseño. Él es el que diseñó todo lo que somos y Él es el que dice, esto es. Y en Génesis 1:27 ya lo habíamos leído, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y no nomás es esta vez que lo menciona en la palabra varón y hembra, no dice varón, hembra y tal, varón, hembra y tanto y más, y etcétera. O sea, no, él menciona varón y hembra los creó. El cuerpo no es algo separado de la identidad que Dios nos dio, y en Salmo 139, 13 al 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, maravillosas son tus obras. Esto se usa para argumentar que el cuerpo con el que una persona nace forma parte del diseño intencional de Dios. Él no se equivoca, no es como decir, bueno, a ti se me chispoteó, ibas a ser hombre, pero pues, ni modo, ya sí. Y luego entonces ahí es donde nace la idea de que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o al revés, y eso no existe. A Dios no se le chispotea nada. Aquí vemos que Él ya nos había pensado desde antes de la creación del mundo, entonces no fue como que al azar o a la brava como Él nos hizo.
Y acá nuevamente dice, en Mateo 19:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Aquí Jesús mismo cita la creación para afirmar el modelo original. Lo vuelve a mencionar y dice, desde el principio Él creó el hombre y la mujer. No creó más géneros, no creó nada más que hombre y mujer. Y Él nos creó desde antes, Él nos pensó desde antes, más bien Él nos pensó desde antes y luego nos formó dentro del vientre de nuestra madre, sabiendo lo que íbamos a hacer, sabiendo nuestro propósito, sabiendo cada cosa que nos correspondía a cada una o a cada uno. Bueno, yo encontré que la ideología de género, más bien las teorías de género, nos quieren enseñar que los géneros de las personas no tienen nada que ver con su sexo biológico. La definición de sexo es masculino o femenino. Típicamente hace referencia a cromosomas, anatomía reproductiva interna y genitales externos. Y la teoría de género, dicen que es una cuestión autoidentitaria que tiene que ver con la percepción. Entonces, la palabra percepción, según la Real Academia Española, es sensación interior que resulta de una impresión productiva en los sentidos corporales. Entonces, ¿cómo se puede forzar a alguien? Por ejemplo, si hay una persona que se percibe a sí misma como, no sé, un niño de 6 años y es un adulto, ¿cómo te puede obligar a ti a percibirlo de igual manera? ¿Cómo te puede obligar a ti a sentir lo mismo? Entonces esto como que se contradice, ¿no? Esto, bueno, también encontré información que... Y es que ahí está la lógica, ¿no? Todo esto se contradice, pero si tú te vas a la palabra, no, nada se puede contradecir, Exacto. porque simplemente Dios te creó mujer y tú puedes tener un bebé, tú puedes, o sea, hay cosas que te corresponden a ti como mujer y al hombre como hombre, pero cuando se habla de la mentalidad del humano, de lo que ellos se pueden creer, todo se contradice. Y al contrario, la palabra de Dios siempre se comprueba, o sea, la palabra de Dios se comprueba con la misma palabra de Dios, o sea, se van Exacto, comprobando los sí. versículos. Si se tratara de percepciones, hay muchos casos donde la percepción no está correcta. Podemos ver en el caso del astrónomo Galileo Galilei, que fue quien apoyó la teoría de Copérnico del heliocentrismo, que es el Sol como centro del universo y no la Tierra, porque la Inquisición decía que era geocentrismo, que era la Tierra el centro y lo demás era lo que lo rodeaba. Entonces, Galileo Galilei apoyó esta teoría de heliocentrismo, pero ¿qué pasó? Lo condenaron porque eso no era lo que decía la Inquisición. Y ahora estamos viviendo en un mundo donde si no percibes a una persona, a un hombre que se cree mujer, ya hasta ahí, sí, o sea, ya te pueden juzgar, ya te pueden encarcelar, de hecho. Entonces estamos repitiendo eso que ya pasó en la historia, porque ¿cómo podemos poner la percepción por encima de lo observable? En biología, el sexo se define por el tipo de célula reproductiva gameto que produce el organismo. Y este se basa en el concepto de anisogamia, que este principio explica que en la reproducción sexual existen dos tipos de gametos, los óvulos y los espermatozoides.
y por eso pues quien produce los óvulos es la mujer y el esperma el hombre. No existe un tercer tipo de gameto humano, por lo que desde la biología evolutiva el sexo sigue siendo binario, solamente hombre, mujer. Em, ya leyeron los versículos que también traía ahorita, pero también lo que yo les quería comentar es que los sentimientos no redefinen la naturaleza creada, como ahorita lo comentaba acá. O sea, el hecho de que se sientan así, eso no quiere decir que ya hay un tercer gameto. Ya no hay una tercer, una naturaleza, solamente está el hombre y la mujer. Y el pecado o el daño que otras personas te han hecho distorsiona la identidad, pero Dios, solo Dios puede sanar esa parte y volvemos a lo mismo, a restaurar esa identidad. A ver, este, pues la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:8, ¿cómo dice podemos derribar los argumentos de la psicología moderna? Bueno, la palabra de Dios es más moderna. Ella nos habla del presente y nos da respuesta para el día de hoy, para cómo estamos viviendo en estos tiempos. Y dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así es que la palabra de Dios nos habla de que Dios hizo hombre y mujer, porque y les quiero leer en Mateo 19:4, palabras de Jesús. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? En el principio dice que Jesús que hizo varón y hembra. Y la palabra de Dios es tan reciente, es tan actual, que nos habla de que Dios hizo hombre y mujer. Vemos cuando nacemos en un hospital, que cómo le registran allí con el hombre o mujer. Y eso lo está registrando el doctor porque está viendo las partes íntimas, ya sea de hombre y de una mujer. Y esa es nuestra identidad, hombre y mujer. La palabra de Dios no nos habla de que Dios nos hace, que va a haber, nos va a confundir, que si soy mujer o soy hombre o que soy animal o ya no sé. La palabra de Dios es tan reciente, Él nos previene cada día para que busquemos su palabra y no vivamos en este mundo llenos de errores con incertidumbre, pensando qué soy, cómo vivo. La palabra de Dios nos dice que somos hombre y mujer. Es lo que Dios nos ha definido. Nosotras somos mujeres y vivimos como mujeres con nuestros quehaceres, con nuestras actividades como esposas, con nuestros hijos y lean la palabra. Les recomiendo que lean la palabra de Dios nos tiene respuestas para todo. Es tan reciente, es tan moderna la palabra de Dios que no pasa de moda, no es antigua, no es nada más que dicen para los viejitos. La palabra de Dios es para niños, para jóvenes y para todos. Busquemos respuestas y la solución está en la palabra de Dios. Pues algo que nada más quiero agregar es que la biología es un hecho, no es una creencia. Ante lo que Dios hizo, no podemos dudar lo que Dios hizo. Lo que Dios, dice la Biblia que lo que Dios hizo fue bien hecho. Y una pregunta que les voy a hacer, ¿para qué fue creada la psicología, saben? Para sanar la mente. La psicología para eso, para sanar y no para contradecir la naturaleza. Para eso fue creada. Bueno, yo estuve escuchando una enseñanza de un pastor donde nos estaba hablando entre las diferencias de lo que hay entre las hormonas. Este pastor está especializado en la biología, en el ADN. Es un pastor que toca mucho este tema.
y dice que hay al menos 6.500 diferencias entre las hormonas femeninas y las hormonas masculinas, que ninguna cirugía y ninguna dotación de medicamentos hormonales pueden suplir lo que ya traemos en nuestra sangre. Sí, no, y cuando tú quieres, por ejemplo, meterle como un cuerpo femenino, hormonas masculinas, es un descontrol. Yo lo voy a decir como testimonio. Andaba pero pésimamente de salud hace año y medio, que fue a caer con una doctora porque yo me sentía mal. Traía los andrógenos elevados, que son hormonas masculinas, y traía, eso me derivó triglicéridos altos, no, un montón de complicaciones de salud, porque mi cuerpo no se adaptó a las hormonas, altas masculinas. Y esto es un ejemplo que yo solamente estoy dando. Y el pastor daba información sobre dónde fue que se dijo la primera vez la palabra género. Esto fue un psicólogo y sexista que se llamaba Moni en 1950. Él hizo un experimento en 1965 en la ciudad de Winnipeg, donde una mujer dio a luz a unos gemelos. Estos gemelos, cuando nacieron, tenían problemas para orinar. Entonces, él dijo, yo le ayudo, le dijo a la mamá. Y con un cauterizador eléctrico, él les hizo la circuncisión. Pero con uno de ellos, estos gemelos se llamaban Bruce y el otro se llamaba, no me acuerdo, porque el que más me llamó la atención fue Brian. Brian y Bruce, con el que se sobrepasó fue con Bruce. Entonces, la mamá se los llevó a la casa. Cuando un día viendo la tele, los papás ven al doctor en la tele hablando de lo de género y todo, porque él fue el que empezó a inducirlo. Y la mamá rápido le habló al doctor y le dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted se pasó cuando le hizo la circuncisión a mi hijo y le quemó sus genitales. Entonces el doctor le dijo, tráigamelo, vamos a trabajar con él. ¿Y qué hizo? Fue quitarle todos sus genitales. Entonces le dijo, usted lo que se va a encargar es que nunca más le va a decir a él que fue niño, sino que lo va a crear como Brenda. Y así, el niño fue creciendo y lo trataron como Brenda. Dicen que este niño y su gemelo crecieron y pues lo llevaban con el doctor y dice que era una niña aislada socialmente. Le decían la niña de las cavernas. Ahí en la escuela los niños se burlaban de ella por su manera de ser, que era una niña pues introvertida, triste, pues sí, depresiva. Y dice la historia, porque hay argumentos sobre esta historia, los podemos checar. Nos dio esta información de dónde buscar la información sobre este caso. Dice que esta muchacha nunca fue feliz como una niña, siempre creció como una niña rebelde y masculina, obviamente. Nunca tuvo amigos, era muy solitaria. Mientras el doctor, que en sus escritos siempre decía que su experimento era un éxito. Él siempre escribió que era un éxito, a pesar de que meses más tarde Brenda hizo la transición para regresar a ser varón. Ya cuando crecieron, ella nunca se sintió a gusto. Entonces, cuando ya crecieron los gemelos, ella decidió regresar a ser varón. Se casó, tuvo esposa, su gemelo también tuvo esposa, pero nunca, cuando crecieron, siguieron yendo con el doctor. Y dice que todo el tiempo el doctor los hacía encuerarse enfrente de él. Y ellos hablaron de este episodio en la revista. Ahorita les voy a decir dónde viene toda esta información, ahorita se los voy a pasar. Y se hizo llamar David ya cuando creció, se casó, pero en medio de confusión y de traumas de género, David y su hermano se suicidaron.
ninguno pudo soportar la presión del médico ni de sus padres, ya que nuestra identidad no está predeterminada por algo físico, sino que es algo interno. También, o sea, sí, Dios nos ha dado partes femeninas y masculinas a ambos, pero hay algo interno que nos llama a ser lo que somos. Aunque queramos cambiarlo, aunque el enemigo quiera distorsionar nuestra mente, de verdad que no lo vamos a hacer. La psicología cristiana no ignora las emociones, pero te somete a la verdad. El argumento moderno te dice que la identidad es una construcción social, pero la refutación cristiana es que la identidad es una donación divina. No nos inventamos nosotros a nosotros mismos. El Salmo 100, número 100, versículo 3 dice, reconoced a Jehová, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El argumento moderno es que cualquier deseo o inclinación natural es bueno y debe de ser perseguido. La refutación cristiana es que la Biblia enseña que tras la caída nuestro corazón y nuestro entendimiento pueden ser entenebrecidos. Eso dice en Efesios 4:18. Por tanto, la psicología cristiana no busca empoderar cualquier deseo, sino renovar el entendimiento, como dice en Romanos 12:2, para que el ser humano pueda ver la diferencia entre un impulso caído y su diseño original. Mientras la psicología moderna busca que el cuerpo se someta a los deseos de la mente a través de cirugías o fármacos, la psicología cristiana busca que la mente se reconcilie con el cuerpo, con su creador, y derribamos argumentos no con odio, sino con lógica del diseño. El relojero, el que nos hizo, sabe mejor que nadie cómo funciona el reloj, sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, esta historia que les conté es verdadera. Les voy a pasar los datos por medio de enlace aquí en la publicación. Que vamos a pasar a la siguiente. Dice, si un hombre tiene o puede tener dolor de caballo, los caballos tienen dolor de hombre, entonces un terian, ¿de qué tendría dolor? Usted fue la única que... No, usted viene peor. Pongan su lugar a quien haya preguntado. Pongan su lugar a lo que haya preguntado. Nos vamos a bloquear. Ahorita vamos a bloquear El que haya puesto esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Si soy un hijo de Dios, ¿por qué mi imperfección y pecado muchas veces me convence que no lo soy? Es la última. Esa última la mandé después. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Entonces, en esta área, tú preguntas, o sea, siendo un hijo de Dios, ¿cómo era la pregunta? Ya me confundí. ¿Por qué mi imperfección y mi pecado muchas veces me convencen que no lo soy? Que cuando tú eres un hijo de Dios, siempre van a venir esos ataques del enemigo, ¿no? No te creas que lo eres, tú no lo mereces, pero cuando ya tú mencionas que ya eres un hijo de Dios y tu pecado, el pecado siempre va a vivir en nosotros porque es lo natural. Aquí lo importante es que no estemos practicando el pecado. El pecado, tiene que ser arrepentirnos y no volver a hacerlo. Pero eso es algo que ya el Espíritu Santo se encarga de hacer en ti. Y yo, la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso dice en Romanos 8:1. Tu pecado afecta tu comunión
o sea, tu cercanía diaria, pero no tu unión, tu posición legal como hijo. No te hiciste hijo de Dios por ser bueno, sino porque Él te adoptó por pura gracia. Tu imperfección no toma a Dios por sorpresa. Él te amó sabiendo exactamente cómo ibas a fallar. Y yo recuerdo una clase, no me acuerdo dónde lo escuché, pero mencionaba el Espíritu Santo, o sea, no se entristece porque pecamos eh, en el día. Obviamente sí, no está bien, pero él sabe que es parte de nuestra naturaleza pecar, mas no aprueba que estemos en constante pecado, sino él sabe que es parte de nosotros el fallar. Y el hecho que te duela tu pecado es irónicamente la mayor prueba de que si eres un hijo de Dios, porque a un muerto espiritual el pecado no le duele. Y recuerda, pues, que Satanás va a ser siempre un acusador. O sea, él siempre, cualquier cosa que tú hagas, él te lo va a estar recalcando para mostrarte que no eres un hijo de Dios, pero la realidad es que no, eso no depende de si eres un hijo de Dios o no. Esa tienes que tener convicción. Y algo que yo quiero agregar en esto antes de terminar, es que algo que yo estaba escuchando cuando estaba estudiando esto es que tu historia no es tu identidad. Y muchas veces, nosotros decimos, es que viví esto, viví abandono, viví críticas, viví esto, el otro, y tú en ese aspecto te haces una identidad, pero esa solamente es tu historia, no es tu identidad. Eso la tienes que dejar a un lado y tienes que dejar que Dios te dé tu identidad. Yo quiero comentar por último que a veces podemos tener una visión errónea de Dios porque la visión que tenemos o el concepto que tenemos de Dios muchas veces depende de la relación que tuvimos con nuestro padre terrenal. Entonces, a veces nos sentimos a lo mejor culpables de que, ay, ya hice esto y Dios me va a castigar o no sé, como que estamos con ese miedo. Pero tenemos la gracia de Dios y Dios nos perdona a pesar de lo que somos, pero muchas veces en nuestro pensamiento pensamos que no debemos de merecerlo, pero la gracia no tiene que ver con nuestro mérito, sino que tiene que ver con quién es Dios, que es nuestro Padre y que nos ama, y Él endereza nuestra visión y nuestra relación con Él. Bueno, pues estas fueron todas las preguntas. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Recuerden, si gustan escuchar algún tema en especial, por favor compártanlo y también para que nosotros podamos trabajar en esos temas. También los invitamos a que puedan hacer, los que están por medio de la página de Facebook, que puedan hacer sus preguntas ahí directas, son anónimas, no necesitan preocuparse por eso. Que tengan buen día, nos vemos, Dios les bendiga. See you later.